Hubo un tiempo en México en el que viajar en autobús no era solo trasladarse de un punto a otro, era una experiencia completa, una promesa de modernidad y, en algunos casos, una apuesta al futuro que llegó demasiado pronto. A mediados de los años 90, cuando el país aún se sacudía los efectos de una de las crisis económicas más duras de su historia, surgió una idea que parecía adelantada a su época. Un autobús pensado no para llegar a una terminal, sino para llevarte directamente al corazón del viaje moderno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así nació Primer Aeroplus, un servicio especial que buscaba cambiar la forma de viajar, evitar traslados innecesarios y ofrecer comodidad directa a quienes volaban desde la capital. Era una propuesta distinta, ambiciosa y para muchos visionaria. Pero como suele ocurrir con las ideas que se adelantan demasiado a su tiempo, su historia fue breve, intensa y hoy casi olvidada. En este video vamos a recordar cómo nació, por qué desapareció y si realmente estaba condenado desde el principio o simplemente llegó en el momento equivocado. Si te gusta revivir estas historias que marcaron una época y entender cómo se viajaba en el México de antes, suscríbete ahora mismo a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a rescatar la memoria de esos servicios que ya no existen, pero que dejaron huella en el camino. Primer Aeroplus, el nacimiento de una idea adelantada a su tiempo. A mediados de los años 90, el crecimiento del tráfico aéreo en México comenzaba a sentirse con fuerza y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se consolidaba como el principal punto de conexión del país, pero llegar hasta él no era sencillo para quienes viajaban desde otras ciudades. La mayoría de los pasajeros tenía que descender en la terminal del norte y enfrentarse a taxis, tráfico y traslados largos que añadían estrés y tiempo al viaje. Fue en ese contexto donde surgió Primer Aeroplus, una propuesta creada por el grupo detrás de Primera Plus para cubrir una necesidad muy específica: transportar pasajeros directamente al aeropuerto, sin escalas innecesarias y con un enfoque claramente orientado al viajero de negocios y al pasajero frecuente. El servicio comenzó operaciones oficialmente en noviembre de 1995, iniciando con la ruta México-Querétaro y enlaces estratégicos a Celaya y San Luis Potosí, ciudades con fuerte actividad industrial y comercial. La idea era clara y lógica: ofrecer puntualidad, comodidad y una conexión directa con los vuelos, algo que en ese momento casi ninguna línea ofrecía. Primer Aeroplus no buscaba volumen masivo, buscaba eficiencia y valor agregado, apostando por un perfil de pasajero que estaba comenzando a crecer en el México de los 90, pero que aún no era mayoría. Esa apuesta, aunque brillante en concepto, pronto se enfrentaría a una realidad mucho más dura. El problema para Primer Aeroplus, MER, no fue la idea, sino el momento histórico en el que intentó consolidarse. Apenas comenzaba a caminar cuando México entró de lleno en la crisis económica de 1994, un golpe que sacudió a empresas, familias y, por supuesto, al sector del transporte. El encarecimiento de combustibles, la caída del poder adquisitivo y la reducción drástica de viajes de negocios obligaron a las compañías a replantear cada gasto operativo. Mantener un servicio especializado como Primer Aeroplus implicaba costos adicionales: logística diferenciada, horarios ajustados a vuelos, operación directa al aeropuerto y una estructura pensada para un nicho reducido. En un escenario de emergencia financiera, ese modelo dejó de ser sostenible. La empresa tuvo que tomar una decisión estratégica para sobrevivir: eliminar la marca y el servicio como tal, aunque sin abandonar por completo la ruta al aeropuerto. En lugar de eso, optaron por seguir cubriendo esos trayectos bajo el esquema tradicional de Primera Plus, integrando el destino aeroportuario a su red regular. Así, Primer Aeroplus desapareció silenciosamente, sin anuncios ni despedidas, quedando como uno de esos proyectos que no fracasaron por falta de visión, sino por haber nacido en el peor momento posible. Para muchos aficionados al transporte, quedó la sensación de que, de haber surgido unos años después, cuando el mercado estaba más maduro, este servicio habría tenido una historia muy distinta. Con la salida de Primer Aeroplus, el servicio quedó grabado más en la memoria que en la estadística. No fue una línea que desapareciera por mala reputación ni por fallas operativas, sino porque simplemente el país no estaba listo para ese tipo de propuesta. En los años 90, viajar al aeropuerto en autobús no era una costumbre común. La mayoría de los pasajeros seguía confiando en taxis, autos particulares o servicios improvisados.
Primer Aeroplus intentó cambiar esa mentalidad ofreciendo algo que hoy nos parece normal: un traslado directo, cómodo y planificado al aeropuerto, pensado especialmente para viajeros frecuentes, ejecutivos y personas con vuelos programados. En ese sentido, fue un servicio adelantado a su época. Con el paso de los años, otras empresas retomaron la idea bajo distintos formatos, demostrando que el concepto era correcto, pero que el contexto no acompañó a Primer Aeroplus en su momento. Hoy, quienes recuerdan ese nombre lo hacen con cierta nostalgia, como un experimento valiente que se atrevió a proponer algo distinto en una industria conservadora. Su corta vida lo convirtió en una rareza histórica, una de esas líneas que existieron brevemente, dejaron huella entre los conocedores y luego se desvanecieron sin dejar rastro físico, pero sí una historia que merece ser contada. Años después de su desaparición, Primer Aeroplus sigue siendo un nombre que despierta curiosidad entre los aficionados al transporte y la historia de los autobuses en México. No fue una línea masiva, no llenó terminales, ni protagonizó campañas publicitarias enormes, pero representó algo muy valioso: la intención de innovar. Fue una prueba de que el transporte terrestre podía adaptarse a nuevas necesidades, anticipando un tipo de viaje que hoy damos por sentado. Su fracaso no debe entenderse como un error, sino como una lección. A veces las ideas correctas llegan demasiado pronto, cuando el entorno económico, social o cultural aún no está preparado para aceptarlas. Primer Aeroplus abrió una puerta que otros cruzarían años más tarde con mayor éxito, y por eso merece un lugar en la memoria del autotransporte mexicano, no como una línea olvidada, sino como un intento valiente que se adelantó a su tiempo. Si este tipo de historias te gustan, si también recuerdas servicios que ya no existen o te apasiona la nostalgia del transporte en México, suscríbete al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir rescatando estas historias que no deben perderse. Aquí, la memoria también viaja en autobús. Para entender por qué Primer Aeroplus no logró consolidarse, es necesario mirar el contexto en el que nació. A mediados de los años 90, México atravesaba una de las crisis económicas más severas de su historia reciente. La llamada crisis del 94 golpeó directamente el poder adquisitivo de las familias, redujo los viajes no esenciales y obligó a muchas empresas a replantear sus operaciones. En ese escenario, un servicio especializado como Primer Aeroplus, que implicaba costos adicionales de logística, unidades dedicadas y una operación diferenciada, se volvió difícil de sostener. El pasajero promedio aún no estaba acostumbrado a pagar más por comodidad o por un servicio directo al aeropuerto, como hoy sucede con naturalidad. Además, el aeropuerto de la Ciudad de México no tenía entonces la infraestructura ni el volumen de pasajeros actuales, lo que limitaba el mercado potencial. Así, aunque la idea era sólida y bien pensada, el momento histórico simplemente no fue el adecuado. Primer Aeroplus nació con visión de futuro, pero tuvo que operar en un presente adverso, donde la prioridad era sobrevivir y no innovar. Con el paso del tiempo, Primer Aeroplus se convirtió en uno de esos servicios que muchos recuerdan más por lo que prometía que por lo que alcanzó a consolidar. La idea de llegar directamente al aeropuerto, sin transbordos ni traslados complicados, era adelantada a su época. Hoy ese concepto resulta casi indispensable, pero en los años 90 aún no existía una cultura de movilidad enfocada en la eficiencia y el comfort premium. Si Primer Aeroplus hubiera surgido una década después, con un mercado más acostumbrado a servicios diferenciados, probablemente la historia habría sido distinta. La marca tenía todo para evolucionar: rutas estratégicas, respaldo de Primera Plus y una necesidad real que apenas comenzaba a vislumbrarse. Sin embargo, al desaparecer, dejó un vacío simbólico, el de una oportunidad perdida. Para muchos aficionados al transporte, Primer Aeroplus representa el ejemplo perfecto de cómo una buena idea puede fracasar no por falta de calidad, sino por llegar antes de tiempo. Hoy queda como un recuerdo casi de culto, mencionado con nostalgia por quienes creen que México pudo haber tenido antes un servicio aeroportuario sólido y bien estructurado. Aunque Primer Aeroplus desapareció sin hacer mucho ruido, su recuerdo sigue vivo entre los viajeros frecuentes de aquella época y entre los aficionados a la historia del autotransporte en México. No fue un servicio masivo ni popular, pero sí dejó huella en quienes lo utilizaron.
porque ofrecía algo distinto a lo que se conocía entonces. Para muchos, tomar ese autobús significaba iniciar un viaje con tranquilidad, evitando el caos del traslado urbano y la incertidumbre de llegar tarde al aeropuerto. Con los años, su nombre comenzó a circular como una especie de anécdota olvidada, una línea que pocos conocieron, pero que muchos hoy valoran en retrospectiva. En foros, conversaciones y recuerdos de carretera, Primer Aeroplus suele aparecer como un ¿qué hubiera pasado si hubiera resistido unos años más? Quizás se habría transformado en un servicio moderno, con amenidades, horarios amplios y mayor reconocimiento. En lugar de eso, quedó como un símbolo de una etapa de transición del transporte mexicano, cuando las ideas innovadoras aún luchaban por encontrar su lugar. El caso de Primer Aeroplus demuestra que no siempre fracasa lo que es malo, sino muchas veces lo que llega antes de que el mercado esté preparado. En los años 90, viajar directo al aeropuerto en autobús aún no era una costumbre arraigada. La mayoría de los pasajeros prefería taxis, autos particulares o traslados improvisados. El concepto existía, pero la cultura de viaje todavía no lo acompañaba. Además, los costos operativos, la crisis económica y la falta de una infraestructura aeroportuaria pensada para autobuses jugaron en su contra. Con el paso del tiempo, irónicamente, el modelo que Primer Aeroplus propuso se volvió común. Hoy existen múltiples servicios terrestres dedicados exclusivamente a aeropuertos, con alta demanda y rentabilidad. Eso convierte a esta línea en un ejemplo claro de visión adelantada, una idea correcta en el momento equivocado. Su historia no es solo la de una línea desaparecida, sino la de una lección sobre innovación, riesgo y el precio de intentar cambiar la forma de viajar en México. La historia de Primer Aeroplus no termina en el cierre de una ruta ni en la desaparición de un nombre. Termina, en realidad, en la memoria de quienes alcanzaron a conocer un servicio distinto, pensado para facilitar el viaje cuando aún no existían las condiciones ideales. Fue un experimento valiente, una apuesta por modernizar el transporte terrestre en un momento complicado para el país. Hoy, al mirar en retrospectiva, resulta claro que Primer Aeroplus no fracasó por falta de calidad o visión, sino por adelantarse a su época. Su legado vive como recordatorio de que muchas ideas pioneras abren camino, aunque no siempre logren quedarse. Si te gusta recordar estas historias olvidadas del transporte en México y quieres que sigamos rescatando líneas que marcaron una etapa, suscríbete al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir viajando por la memoria de nuestras carreteras.